Estamos acá invadidos por la tecnología. No sé ustedes, pero no estamos muy acostumbrados a todo esto, así que sepan entender nuestro nerviosismo. De hecho, estábamos pidiendo maquilladora y todas esas cuestiones para salir bien. Aunque sabemos que todo eso se puede editar y podemos salir más alto, más flaco, con pelo, ¿no? Muy bien. Hermanos, vayamos ahí a Colosenses, el capítulo 3, es donde vamos domingo a domingo avanzando por la gracia de Dios y este domingo continuamos ahí, pero a partir del versículo 5 al 11 debemos tener siempre presente, y es necesario mencionarlo, que toda la carta como tal es una unidad, ¿no? No es que Pablo escribió una parte y otra parte, no, es toda una sola carta y obviamente por una cuestión de tiempo, de amor al prójimo, no podemos ver toda la carta en un solo tiempo, y aparte la incapacidad que tenemos de poder resumir de todo el significado de la carta. Por eso vamos viendo poco a poco, pero es necesario tener en nuestra cabeza todo lo que venimos viendo, o por lo menos las cosas más importantes, porque una cosa lleva de la mano a la otra, y si perdemos de vista o nos olvidamos de algún principio, bueno, quizás quedemos un poco desconectados de la enseñanza central. Obviamente que esto es también tarea y pericia del predicador, ¿no? Es la tarea del predicador poder llevar a la gente a lo que vio el domingo pasado y traerlo de vuelta para poder centrarse en lo que vamos a considerar hoy. El Señor nos ayude a que eso pueda ser posible en medio nuestro. Así que vamos a leer, hermanos, el versículo número 5 del capítulo 3 de los Colosenses. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, el apóstol tiene la particularidad en sus cartas de escribir de alguna manera en su mente, pensando que la carta tiene que tener un componente teológico, doctrinal y otra parte práctica. Lo podemos ver en todas sus epístolas, cómo eso está bien marcado, bien pronunciado. Bueno, algunos creen que a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 2, Pablo está llevando adelante esa parte teológica, esa parte doctrinal de la carta. Él está exponiendo en su defensa la centralidad de Cristo, está presentando la teología de Cristo como ese Señor soberano, preeminente por sobre todas las cosas. Pero él, conforme a su costumbre, no puede dejar de lado en su corazón pastoral la necesidad de que los hermanos no solamente sean instruidos teológicamente, sino que también puedan entender que la teología va de la mano con una vida práctica, ¿no? Escuchamos muchas veces esa frase que dice que la única teología que conocemos es la que vivimos, o podemos decir es la que practicamos. Uno puede hablar de un sinfín de verdades teológicas, pero si eso no es una
no es parte de mi conducta, de mi carácter, de mi diario vivir, entonces quiere decir que solamente esa teología quedó en mi cabeza y nunca bajó al corazón haciéndose carne en mí. Bueno, Pablo tiene esa intención de que ellos no solamente sean instruidos, sino que por sobre todas las cosas, esa instrucción que él les manda por medio de la carta impacte en su manera de vivir. Y si usted lo ha notado, versículo 5 está íntimamente ligado con lo que leíamos el domingo anterior. El versículo 1 dice del capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Veíamos el domingo anterior de que Pablo estaba hablando de esa nueva vida que recibimos por medio de la muerte del Señor. Morimos a esa vida pasada para tener una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que Pablo continúa hablando a partir del versículo 5. Por eso dice, hacer morir, ¿no? Recuerden, dice, ustedes ya murieron a esta vida pasada. Ustedes murieron a lo terrenal, ustedes murieron a esa vieja conducta, a esa vieja práctica pecaminosa. Y Pablo lo grafica de esta manera, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y dice, ¿no? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas y todo eso. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que hay una necesidad en el Hijo de Dios, hay una realidad en el renacido, en ese hombre pecador que ha sido regenerado por medio de la obra de gracia del Espíritu de Dios, en vivir una nueva vida. Y lo que Pablo va a enseñarnos en esta porción del versículo 5 hasta el 11 es que el cristiano no está disfrazado, sino que el cristiano está revestido de Cristo. Hermanos, el cristiano no es un disfraz barato de Cristo. El cristiano es una persona que por medio de la gracia de Dios ha sido capacitado para ser revestidos de Cristo. Bueno, es el desafío ahora en poder mostrar esta verdad a través de lo que Pablo está diciendo, pero el concepto que nosotros debemos tener presente es que el llamado del Evangelio no es una simple invitación a imitar, en el sentido más burdo de la palabra, una imitación barata, una imitación religiosa de Cristo. No, es a vivir como Él, es a andar como Él anduvo, es a mostrarnos como Él fue. El llamado del Evangelio a cada cristiano es a una verdadera vida cristocéntrica. Bueno, eso es lo que Pablo les está diciendo, por eso él dice, hagan morir. Lo que me llamaba poderosamente la atención de este pasaje, si usted lo nota, versículo 5, él dice, haced morir, ahora dejad, revestíos. Bueno, son todas definiciones que de alguna manera encierran un llamado a cada uno de nosotros como hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer morir, cada uno de nosotros tiene que dejar, cada uno de nosotros tiene que revestirse. Pero lo que veía también a la luz de estos versículos, que a la vez serán los 3 encabezados que veremos en esta mañana, veía la potencialidad que encontramos en el Evangelio para que esto sea una realidad en mi vida. No hay nada más frustrante, hermanos, para nuestra vida que hablar de una promesa de triunfo sobre el Evangelio y ver nuestra propia vida constantemente siendo derrotada por el pecado en nosotros. El Evangelio nos habla de que en Cristo hemos sido, mejor dicho, que en Cristo tenemos la victoria contra ese pecado. Y lo creemos así. Fervientemente lo creemos, lo abrazamos.
y anhelamos constantemente de que eso sea una realidad de nuestra vida, pero muchas veces la realidad de nuestra vida nos indica que eso es simplemente algo que todavía no alcanzamos. Bueno, algunos creen que esta era posiblemente la intención del apóstol, ¿no? El apóstol está terminando su parte doctrinal en la epístola y ahora está llevando a los hermanos a la parte práctica. Pablo está tratando de protegerlos a ellos de aquellos falsos maestros que querían convencerlos a ellos de que había algo más que la fe en Cristo para la salvación. Bueno, ellos no pueden hacer frente a esta falsa doctrina porque han perdido de vista el Evangelio. Y cuando nosotros pensamos en esto que mencionaba recién, en esa lucha diaria con el pecado, no vamos a poder tener victoria sobre el pecado hasta que nosotros no entendamos las repercusiones del Evangelio. Y en esto, hermanos, es una realidad que vamos a entender que el Evangelio no es simplemente el pase introductorio a la vida cristiana. El Evangelio es parte esencial de la vida cristiana. Lo que Pablo está tratando de hacer por medio de este pasaje es llevarlos a ellos, a los hermanos en Colosas, a recordar que lo que ellos necesitan tener siempre vigente en su mente y visible en su corazón es el Evangelio. Que ellos no pueden perder de vista las repercusiones gloriosas que han recibido por medio de ese Evangelio que está en Cristo. Pablo dice de alguna manera, ustedes no necesitan más reglas, ustedes no necesitan experiencias místicas, ustedes no necesitan una vida cargada de mandamientos y de una rigurosa abstinencia a determinadas cosas. Lo que ustedes necesitan es una mejor comprensión del Evangelio. Lo que ustedes necesitan es una mejor comprensión de lo que es ser un hijo de Dios. Bueno, Pablo insiste una y otra vez que ellos necesitan mirar a Cristo para poder vivir como Él. Versículo 5, y ese es nuestro primer encabezado. Pablo dice, haced morir. Otras versiones dicen, mortificad mortificad lo terrenal. Otras versiones vamos a leer, haced morir nuestros miembros terrenales. Bueno, la idea clara es que, en principio, este hacer morir es una conexión directa a lo que él ya dijo en versículos anteriores, versículo 1 al 4. Pablo está hablando de esa nueva vida en Cristo, pero lo hace de una manera distinta, lo hace hablando desde la resurrección, lo hace hablando desde que morimos, pero que esa muerte no es como la muerte física que permanecemos ahí, sino que esa muerte nos lleva a una mejor vida. Esa muerte al viejo hombre nos lleva a una vida espiritual que nos permite vivir en Cristo. Pablo dice entonces, haced morir lo terrenal en ustedes. Hermanos, esto es lo que el Evangelio nos enseña, que nosotros debemos constantemente identificar nuestro pecado para darle muerte, identificar nuestro enemigo para matarlo. Y yo sé que son palabras duras de asimilar, porque si hay algo que el cristiano quiere tener bien lejos de sí mismo, es todo ese sentido de muerte, de dar muerte a alguien. Pero Pablo no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo al pecado que destruye nuestra vida. Alguien decía que nosotros debemos tratar al pecado como Él nos trata a nosotros, con la misma dureza, con la misma severidad, con la misma intención de matar a aquel que lo posee. Bueno, esa es la intención de Pablo. Maten el pecado, de lo contrario, el pecado te va a matar a ti.
Eso es lo que Pablo está comunicando a los hermanos. Y alguien decía que esta frase de Pablo debe ser entendida a la luz de esta ilustración. Cuando un hombre se casa con una mujer, ese hombre está muriendo a todas las otras mujeres que pueda haber en el mundo. Su compromiso es con esa mujer que él eligió y con la que hizo un pacto. De la misma manera la mujer, cuando se casa con ese hombre, está diciendo, está muriendo a todos los hombres en la tierra. Y Pablo dice que esa mujer o que ese hombre son libertados de ese compromiso o de esa ley. ¿Cuándo? Cuando muere uno de los dos. Pablo dice, cuando nosotros, cuando oímos la palabra de Pablo, hacer morir, está diciendo que nosotros hemos entrado en un compromiso de Cristo, que no puede haber lugar para otro Señor que gobierne nuestro corazón. No puede haber lugar para el pecado. Por eso él dice, nosotros tenemos que matar el pecado en nosotros. Pablo dice, si hemos muerto con Cristo, eso no solo implica un cambio legal delante de Dios, sino que eso también tiene que ir de la mano con un cambio radical en lo que soy, en cómo vivo y en cómo me manejo en estas tierras. Bueno, Pablo está hablando de eso, por eso dice, hacer morir. Nos habla de un compromiso que cada uno de nosotros de manera individual, personal, tiene consigo mismo delante de Dios, de examinar su corazón, de revisar su vida, su alma, para ver en qué lugar, en qué área está el enemigo escondido. Interesante el Salmo 140 que leíamos hoy. Dice el salmista, líbrame de ese hombre malo. Líbrame del hombre malo. Uno de los puritanos, Thomas Brooke, decía, líbrame, Señor, de ese hombre malo que soy yo mismo. No hay hombre más malo que nosotros mismos. Vayamos a ir por un momento al Salmo 140, hermanos. Es interesante porque si nosotros lo leemos a la luz de esta figura que mencionábamos, es muy interesante. Dice versículo 1, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, que soy yo mismo. Imaginemos ese concepto. Bueno, ese hombre malo no es el que está persiguiendo solamente al salmista o alguien que quiere quitarle la vida o dañarlo. Es mi propio corazón, ese hombre viejo que está batallando con esa nueva naturaleza, que quiere llevar adelante su deseo de pecar y de desobedecer a Dios. Él lo ve y lo identifica ahora como ese hombre malo que vive dentro mío. Y dice, guárdame de ese hombre violento que está dentro mío, el cual maquina males en el corazón, cada día, contiendas, cada día él está proponiendo su plan macabro de pecar contra Dios. Abusa su lengua como la serpiente, veneno de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame del hombre injurioso que han pensado trastornar mis pasos. Una vez más, el salmista está hablando de una situación particular, de un hombre particular, pero nosotros podemos verlo como una aplicación de esa lucha que tenemos con esa vieja naturaleza en nosotros mismos. Señor, líbrame de ese hombre malo que está en mi corazón, que cada día propone violencia, que cada día propone hacer lo malo, que cada día trae pensamientos nefastos y pecaminosos a mi mente, que cada día surgen sentimientos de maldad, de egoísmo, de recelo. Señor, cada día lucho con ese hombre y ese hombre está conmigo. Como decía aquella vieja película, durmiendo con el enemigo, ¿no? Cada día es eso una realidad y es eso lo que Pablo está diciendo. Es esa naturaleza que tenemos que hacer morir, es esa naturaleza que tenemos que matar. Si usted nota, versículo 5, Pablo va a enumerar ahora qué cosas puntualmente ellos tenían que revisar y matar en su vida. Dice, haced morir lo terrenal, versículo 5, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Él menciona algunos de los pecados, algunos de los vicios
que los hermanos en Colosas practicaban en su vieja vida. Gracias a Dios por el versículo 7, porque dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Noten esa palabra, cuando vivíais en ella. Era su estado, era su condición, era su conducta, era su carácter, ellos eran así, haciendo estas cosas, andando en fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahora ellos tienen que estar vigilantes de que esto no vuelva. Ellos tienen que estar considerando de que estas cosas no deben tener lugar en su corazón y en su mente. Ahora, cuando leía este pasaje, hermanos, no había una conexión más rápida que esta con nosotros. Porque nosotros no somos muy distintos a ellos. Y por la gracia de Dios podemos decir que hay un montón de pecados en los cuales anduvimos que ya no están en nuestra vida, que no son parte de nosotros. Hay tanto pecado que uno pudiera mencionar y que nos avergonzaríamos y correríamos de este lugar llenos de vergüenza. Pero dice Pablo que por la gracia de Dios andábamos en esos pecados y ya no son parte de nuestra vida. Pero que sí tenemos que estar vigilantes para dar muerte a todo tipo de pecados como estos o similares, para no sufrir el daño que el pecado produce en nosotros. Alguien decía, es mucho más fácil desviarse en un pecado cuando no lo podemos identificar. Y lo que Pablo está haciendo es poniéndole nombre a cada cosa, a cada pecado, los está llamando por nombre y apellido. A la fornicación le dice fornicación, al adulterio le dice adulterio, y así a cada cosa lo llama por su nombre. Y así es como nosotros debemos vigilar nuestro corazón de ese enemigo que quiere venir a instalarse una vez más en nuestra vida. La mentira es mentira, el orgullo es orgullo, la maldad es maldad, lo que está mal delante de Dios y nosotros debemos identificarlo y darle muerte. Eso es lo que Pablo les está anunciando a los hermanos. Y dice que por estas cosas, versículo 6, dice, por estas cosas, por lo que antes pronunciaba, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él está recordando su vieja vida, lo que tienen que hacer, matar el pecado, lo lleva a considerar cómo el pecado había sido parte central de su vida, de su andar, de su conducta, pero que a causa de Cristo ya no estaban ahí, ya habían salido de esa esclavitud. Y dice Pablo, bueno, por estas cosas la ira de Dios, noten esto, viene, no vino, y no solamente vendrá cuando el Señor venga, ya no con una intención redentora, sino con una intención de juzgar el pecado en el hombre y en el mundo. Dice Pablo, Dios viene a castigar este tipo de práctica en el hombre. De alguna manera Él les está llevando a considerar, recuerden, ustedes estaban ahí, la ira de Dios apuntaba contra ustedes para darle el pago de ese pecado, pero fue a causa de la gracia de Dios, del Evangelio de Cristo, que los sacó de ese lugar de ira. Pensaba en los hermanos en Tesalónica, cuando Pablo dice que todos estaban dando testimonio de cómo ellos habían sido convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, de esa conducta se está refiriendo Pablo, pero está mencionando que estos tipos de pecados, fornicación, impureza, son las causas por las cuales Dios trae y traerá la ira sobre todos los hombres. Es interesante, ¿no? Porque el mundo nos propone que una vida con estas características, donde la fornicación es moneda corriente y natural, es el deporte nacional, la fornicación, andar con cuantas mujeres me proponga, andar en impureza, andar en pasiones desordenadas, andar siguiendo el deseo malo de mi corazón,
y andar en avaricia queriendo tener más de lo que tengo que tener. Todo esto es la filosofía del mundo. Es lo que el mundo nos propone de una y otra manera, quizás con distinto color, quizás con distintas palabras, pero el fin en sí mismo es la misma propuesta. Vive en pecado y serás feliz. Las conclusiones o los resultados están a la vista. Quizás un lugar donde más esta filosofía se ha propagado es en Hollywood, ahí en todo, donde toda la fama, el glamour y todo es lo que ellos ven, y donde todas estas prácticas tienen un lugar preponderante en las relaciones. Pero la conclusión es que más de la mitad de los artistas que proponen esta libertad sexual, esta libertad de mente, esta vida así libre, es donde la mayoría de ellos caen en pozos depresivos que en muchos casos terminan con la muerte. Esto es lo que propone el pecado. El pecado es el más grande mentiroso que el hombre puede escuchar. Él te propone fama, felicidad, pero el resultado es muerte. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar por el pecado. El pecado va a venir con un aspecto seductor y así tratarnos de prometernos un montón de cosas, pero el fin de ese pecado es la muerte. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que matar ese pecado en nosotros. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 6, Pablo menciona que es a causa de estos pecados, de estas prácticas, de esta conducta, que Dios, el juez eterno, está acostumbrado a derramar su ira y a castigar este pecado en el hombre. Algunos afirman esto es lo que Dios va a hacer. Dios va a traer la ira sobre todos los hombres por su pecado, pero también muchas veces el dejarlo en ese estado de pecado es en sí mismo el juicio y el castigo de Dios al hombre. Una vida sin sentido. Una vida que todo lo que tiene le produce más vacío y soledad, tristeza, angustia. Alguien decía que cuando nosotros vemos el estado del hombre sin Dios, debemos pensar de lo que hemos sido librados. Cuando nosotros vemos el triste estado de un hombre pecador, las consecuencias de su pecado, la calamidad que ha traído a su vida por vivir una vida sin Dios, en su pecado, en esa libertad sexual, en esa libertad de malos deseos. Bueno, esa es la consecuencia de la que Dios nos ha librado. Es el espejo donde nos podemos ver de todo lo que hemos sido librados por medio de la gracia de Cristo. Dice, hacer morir lo terrenal en ustedes. Esta palabra, hacer morir, nos está indicando la necesidad de matar todo lo que es ajeno a la naturaleza de Cristo y que es propio de la naturaleza terrenal y carnal. Hacer morir quiere decir que tenemos que quitar de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que es contrario a Cristo. Pablo está diciendo, dad muerte a cualquier cosa en ustedes que sea contra Dios y que impida cumplir su voluntad. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad despojarnos. Y ese es el concepto que ahora vamos a ver en un momento más, el de Pablo cuando dice, despójense, quítense, desvístanse esa ropa de pecado, esa ropa de lo terrenal, esa ropa que nos impide correr la carrera de la fe. Por eso Pablo dice que para poder correr o para poder andar necesitamos hacer morir, matar en nosotros todo lo que no es de Cristo. Debemos hacer morir las cosas en nuestra vida que son contrarias a la identidad con Cristo. El verbo que Pablo usa ahí cuando dice hacer morir es
Es un verbo que significa, la palabra, perdón, es necrosar, que significa darle muerte. No trata de que tenemos que tenerlo encarcelado, que tenemos que tenerlo oculto, que tenemos que tenerlo restringido. No, dice, mátenlo. No es tratar con cuidado el pecado, no hay que matarlo. El Señor lo representa de esta manera: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así de determinante es el llamado de Pablo a los hermanos: mátalo. No se trata de encarcelarlo, de restringirlo, esconderlo, no, trata con ese pecado, ve hasta el fondo. Alguien decía que estas palabras de hacer morir, en un sentido nos habla de negarnos a hacer todo aquello que es contrario al Evangelio y a Cristo, y es no dejarnos dominar por esas cosas, por ese pensamiento, por ese deseo, por esa intención. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una enseñanza clara. Pablo dice: si alimentás tu carne, si no matás tu pecado, si no cortás toda relación con lo terrenal, entonces vas a morir, te va a derrotar, te va a vencer. Vas a ser un miserable tratando de vivir una vida espiritual, derrotado por el pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya vamos a ver con más detenimiento en el segundo punto este tema, pero lo que Pablo está diciendo es que la única manera en que nosotros podemos derrotar a nuestra carne, la única manera en que nosotros podemos matar a ese viejo hombre, es por medio de la obra del Espíritu en nosotros. Y la manera en que el Espíritu obra en nosotros es como dice la palabra de Dios, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La manera en que yo doy muerte a ese viejo hombre es conociendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, entendiendo cada principio y cada verdad que Dios nos ha dejado para nosotros en su palabra. Esto está diciéndonos que hay una íntima relación en mi comunión con la palabra y en la muerte de lo terrenal, de lo carnal en mí. La manera en que yo puedo matar a ese pecado en mi vida es por medio de la obra del Espíritu que Él lleva adelante a través de su palabra. El segundo encabezado lo tenemos en el versículo 8, y es donde Pablo dice: dejad, dice versículo 8, pero ahora, noten esto, pero ahora, ¿ahora qué? Ahora que habéis resucitado con Cristo, ahora que sois libres, ahora que han conocido la verdad y esa verdad te hizo libre, ahora tenés la libertad, el poder de dejar eso que te está matando. Bueno, esa es la frase más común de los que se frustran en las 1000 dietas que intentan para bajar de peso. No puedo dejar de comer. Y alguien decía, como si yo no puedo vencer a ese apetito físico, ¿cómo voy a derrotar al apetito de mi corazón pecaminoso? Si yo no puedo vencer a un plato de comida, ¿cómo voy a vencer a un sentimiento en mi corazón de pecar? No puedo, en mi carne no puedo. Pero Pablo dice, ahora en Cristo, porque tengo una nueva vida, porque he sido resucitado en Él, porque he sido capacitado por medio de su Espíritu, puedo dejar todas estas cosas. Y ahí Pablo enumera qué cosas podemos dejar. Dice, dejad lo terrenal, parafraseando versículo 5. Podemos dejar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos, noten esto, despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora puedo despojarme
de ese viejo hombre. Capítulo 7 de Romanos, Pablo nos da la idea de que él está cargando con un cuerpo de muerto. Bueno, creo que lo hemos mencionado, pero en la antigüedad había un castigo para el homicida que era cargarle esa persona que él había matado, se lo cargaban el cuerpo, se lo ataban, y en la medida que este cuerpo muerto se iba corrompiendo y se iba pudriendo, toda esa contaminación iba afectando el olor, posiblemente los gusanos y todo eso afectando a este hombre que lo había matado. Y Pablo dice, yo me siento como ese condenado que anda con el cuerpo de muerte con él. A donde voy, ese hombre muerto está conmigo. Y ese es el sentir posiblemente de muchos de nosotros cada día. Cada día lidiamos con ese hombre muerto, con ese hombre terrenal, con ese hombre viejo que aún cargamos. Pero versículo 8 y versículo 9 de este capítulo dice que ahora nosotros nos podemos despojar de ese hombre viejo. Como si fuera una ropa andrajosa, vieja, sucia, con olor, con mal olor, dice Pablo, ahora puedo sacármelo. No solamente que puedo, tengo la capacidad, la fuerza, el poder de sacarme esa ropa, lo deseo. Lo deseo con el alma, lo deseo con el corazón. Quiero que ese hombre se vaya bien lejos de mi vida para poder vivir esa nueva vida en Cristo. Puedo matarlo, puedo quitarlo de mi ser, puedo quitarlo de mi vida. Y Pablo dice, bueno, ahora dejá todas estas cosas que son o que pertenecen a la vieja conducta, a la vieja vida, a la vieja práctica de tu andar sin Cristo. Versículo 7. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Bueno, posiblemente lo que Pablo menciona en el versículo 5, cuando él habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, decimos, oh, estos son pecados escandalosos. Y no creemos que, bueno, la ira, el enojo, la malicia, hablar mal de alguien o mentir sobre alguien sean muy graves. Pero por ambas cosas, versículo 9 o versículo 5, la ira de Dios viene sobre el hombre. Esto nos enseña que para Dios es tan grave un fornicario como un mentiroso. Que para Dios es tan grave un deshonesto como alguien que anda con la mujer de su prójimo, que no es su esposa. Es así de grave el pecado para Dios, pero nosotros no lo vemos así. Por eso Pablo dice, dejen estas cosas, porque no es propio de un hijo de Dios andar en esa conducta o tener esta característica en su vida. Esa palabra donde Pablo menciona dejar, es la palabra que significa apartar, desechar, hacer a un lado. Está diciendo, esto no tiene que ser parte de tu conducta. ¿Qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Todo esto tiene que quedar a un lado, tiene que apartarse de mi vida. Por eso el primer encabezado decía, maten, ¿qué cosa? Todo esto. Maten la ira en ustedes, maten el enojo, maten la malicia, maten la blasfemia, maten la deshonestidad y todo eso. Es interesante esta palabra porque aparece varias veces mencionada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la tenemos en Hechos 7:58, en la muerte de Esteban, donde dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Noten esta figura. Lo tomaron a Esteban, lo llevaron ¿a dónde? Fuera de la ciudad. Pero no solamente eso, sino que le sacaron su ropa y la llevaron como una ofrenda a los pies de uno de sus perseguidores llamado Saulo, que luego vino a ser el apóstol Pablo. Pero noten esta figura, sacaron las ropas de Esteban. Y dice Pablo, de la misma manera, sí, saquen de ustedes todas estas cosas. No es algo superficial, no es algo solamente externo. Habla de un cambio radical en nuestra vida producida por un efecto de gracia encontrado en el Evangelio Redentor de Cristo. Saquen, echen de ustedes todas estas cosas porque no son propias de un hijo de Dios.
otra vez donde aparece esta palabra es en Efesios 4:22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículo 25 del mismo capítulo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechad y despojaos. Tienen el mismo pensamiento, el mismo significado de lo que Pablo está diciendo. Dejad, aparten, desechen, quiten de ustedes todas estas cosas. Esto es lo que conocemos como la santificación progresiva, donde cada uno va identificando su pecado y lo va llevando a la cruz del Calvario, no solamente para confesarlo, sino que lo va llevando ahí para darle muerte, para que eso no sea algo de nuestra conducta, algo de nuestro diario vivir. Tenemos que matar esas cosas y tenemos que vigilar ferozmente para que ese viejo enemigo no vuelva otra vez a ocupar un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Dejad todas estas cosas. Dice alguien: despójate de todos esos viejos hábitos, de la misma forma que te despojarías de la ropa gastada que ya no te queda. El problema, hermanos, es que somos tan superficiales con el pecado en nuestra vida. No tenemos la misma facilidad de ver el pecado en el otro como verlo en nosotros mismos. Somos especialistas en decir: bueno, no, pero este hermano tiene esta conducta, tiene este pecado, tiene esta y rápidamente. Pero no tenemos la misma pericia y la misma disposición de ver el pecado en mí y buscar resolverlo o llevarlo a la muerte en la cruz del Calvario. No lo tenemos. Y eso ha producido grandes problemas a nuestra vida. Pablo menciona que debemos hacer morir todas estas cosas, que debemos matar ese pecado, que él ya no es nuestro rey, sino que sigue siendo un enemigo peligroso que debemos matar. Acompáñenme por un momento a Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 7. Dice: porque el que ha muerto, recuerda el mismo principio que Pablo está presentando en el capítulo 3 de Colosenses, ya hemos muerto con Cristo, ya el pecado no reina sobre nosotros, hemos sido justificados del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, escuchen, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Está clarísimo el concepto de Pablo. Dice: si ustedes tienen una nueva vida en Cristo, entonces ese viejo rey fue desterrado, fue destronado. Ahora tu rey, tu Señor es Cristo. Versículo 12 dice: entonces no reine pues el viejo rey, dale muerte, sacalo del trono. Tu rey, tu Señor es Cristo, y debemos vivir para Él, y debemos vivir en santidad conforme al llamado del Evangelio. Por eso dice Pablo: la iniquidad no reina en nosotros. Vivan como muertos a ese pecado, a esa conducta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no presenten sus miembros como instrumento de iniquidad, como instrumento para pecar. Vigilen su mente, vigilen sus prácticas, vigilen su conducta, maten toda aquella práctica pecaminosa, toda conducta de maldad que encuentren en sus vidas. ¿Por qué? Porque Cristo reina en ustedes. Si no es propio de un hijo de Dios tener dos reyes.
Dice el Señor, no se puede tener dos reyes, no se puede tener dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Un solo rey, un solo corazón, un solo trono en nuestra vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. La analogía en esto es que debemos eliminar de nuestra vida todo aquello que puede hacernos caer. Todos conocemos cuáles son nuestras debilidades. Todos conocemos cuáles son los pecados con los que peleamos a diario. Puede ser ver una película, ver algo particular que me lleva a pecar contra Dios o a tener deseos desenfrenados. Puede ser escuchar un tipo de música, puede ser ver un tipo de películas, puede ser un montón de cosas. Cada uno tiene, entiendo, bien identificado qué cosas nos hacen caer a diario delante de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es, bueno, dale muerte a esas cosas. ¿Cómo? No frecuentando, no mirando, no escuchando, no visitando esos lugares que me hacen pecar contra Dios. Mateo 5:29 una vez más dice que si esas cosas son ocasión de caer, sácalos, córtalos, sácalo de tu vida. Es una persona, sácala de tu vida, es un lugar, no lo visites. Lo que sea que te haga pecar, tiene que estar erradicado de nuestras vidas. Versículo 13 de Romanos 8 dice, leamos el 12, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mortificar el pecado en nosotros es algo que no podemos hacer. No está la fuerza, no está la capacidad, no está en nosotros la posibilidad de matar el pecado en mi vida. La única manera en que nosotros podemos llevar adelante ese asesinato espiritual del pecado en mi vida es dependiendo del Espíritu Santo y de su poder en nosotros. Es por el Espíritu de Dios que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Dependiendo del Espíritu de Dios, dependiendo de su palabra, estando frecuentemente visitando su palabra, buscando la ayuda de Dios para que esa palabra que es el medio, el instrumento para santificar mi mente y mi corazón, lleve adelante su obra y permita así entonces morir a las obras de la carne en dependencia del Espíritu de Dios. El Señor dice, dejad todas estas cosas. Hermano, piensa por un momento, ¿qué cosas te hacen pecar contra Dios? Piensa, posiblemente hay una lista amplia de cosas que nos llevan a pecar contra Dios. Y Dios dice, deja esas cosas, sácalo de tu vida, erradícalo de tu corazón, de tu mente, sácalo, porque esa es la libertad en que fuiste llamados en Cristo. Es por medio de Él, por medio de su Espíritu, por medio de su gracia, que nosotros podemos hacer frente a estas cosas y sacarlo como una ropa vieja de nuestra vida. Alguien decía que la razón por la cual nosotros pecamos es porque somos idólatras. Versículo 5 dice, hacer morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, alguien decía que la razón por la que el hombre siempre falla en los mandamientos es porque, en primer lugar, falla en el primero. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el idólatra no ama a Dios. El idólatra se ama a sí mismo. Y el idólatra es alguien que ama otras cosas más que a Dios. Y el pecado, podemos decir, la radiografía del pecado es idolatría. Nosotros pensamos que vamos a encontrar más felicidad, más paz, más seguridad, más alegría, más gozo, más tranquilidad en otras cosas fuera de Dios. A veces puede ser
una persona, a veces puede ser un trabajo, a veces puede ser un oficio, a veces puede ser un montón de cosas, pero que nos llevan a poner nuestra seguridad y nuestra garantía en otras cosas que no es Dios. Y eso es idolatría y eso es pecado, y sobre eso también viene la ira de Dios. Entonces Pablo dice: hey colosenses, hey cristianos ahí en Matadero, no se olviden esto, pongan su mirada en Cristo, no en otra cosa. Revisen en su vida todo aquello que no está conectado directamente con el Señor, con su esperanza en Él, con su fe en Él. Y mátenlo, córtenlo, sáquenlo de su vida. Tercer y último punto, hermanos, en esta mañana. Versículo 10 dice: vestidos del nuevo. ¿Se dan cuenta? Maten, quiten y vístanse. Esa es la estructura que Pablo está presentando a los hermanos. Dice ahora, versículo 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Revestidos, dice Pablo. No sé cuándo, o mejor dicho, no lo sabía hasta hoy, cuándo había comenzado todo esto de la moda o del modelaje, o que personas modelaban con distintas indumentarias creadas por otras personas. Y dice que a partir del siglo XIX había un hombre que se llamaba Charles Frederick Ward, un inglés, que él dispuso que, a diferencia de lo que se acostumbraba en la época, donde los fabricantes de indumentaria usaban maniquí, él dejó de usar maniquí y llamó a mujeres para que pudieran modelar la ropa que él creaba para la realeza o para la alta sociedad. Y fue todo un impacto a nivel social. De hecho, se lo cree como el padre de la alta costura. Lo que él tenía la intención es que las personas quedaran impactadas por ver esa ropa en movimiento, por ver esa ropa modelada en personas de carne y hueso. Ahora, cuando nosotros pensamos en el área espiritual, en el mensaje de Pablo, en el versículo 10 dice: revestidos del nuevo. De alguna manera, lo que Dios hace es que nosotros podamos modelar a Cristo como en una pasarela en el mundo, para que otros puedan contemplar la gracia de Dios y el poder transformador del Evangelio en hombres pecadores como nosotros. Por eso Pablo dice: revístanse conforme a la imagen de Dios, a la imagen del que lo creó. La intención y el llamado del Evangelio, hermanos, es matar el pecado, dejar el pecado, para poder revestirnos de Cristo y para poder mostrar la obra de gracia producida por el Evangelio en nosotros. Ese es el mensaje central de la iglesia: mostrar a Cristo. Por eso decíamos al comienzo, nosotros no somos llamados a disfrazarnos de Cristo. Somos llamados a vivir como Él, porque el llamado del Evangelio es a modelar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Por eso Pablo dice: revestidos del nuevo, dejen el viejo hombre, como dice el versículo 9, y vístanse o revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando en un conocimiento pleno. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. No solamente que Cristo murió para eso en la cruz, sino que Cristo murió en la cruz para producir en cada uno de los redimidos una nueva humanidad. Por eso Pablo dice: revístanse de ese nuevo hombre, de ese nuevo hombre que resucitó con Cristo por medio de la fe en su sacrificio en la cruz. Pablo dice: ese nuevo hombre se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. En la medida que vamos profundizando nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestra figura, nuestro carácter, nuestra manera de andar, de pensar, de vivir, de hablar, tiene que ir renovándose.
conforme a la imagen de Dios. Hermano, el llamado más glorioso del Evangelio es que nosotros, por medio de Cristo, podemos de alguna manera reflejar a Dios, reflejar a Cristo. Esto nos lleva a pensar en Génesis capítulo 1, donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. De alguna manera la intención de Dios al crear al hombre fue que ese hombre en la creación sea un representante de Dios y él mostrara en su imagen a Dios. El hombre pecó, el pecado entró en el mundo, el hombre corrompió esa figura, esa imagen divina en él. Esa figura, dice alguien, quedó completamente devastada, desfigurada. Ahora el hombre posee una imagen totalmente distorsionada de Dios, pero que a través del Evangelio, a través del poder de Dios en nosotros, esa imagen se va recuperando poco a poco. Dios va conformando en nosotros una mejor y más excelente manera de mostrar a Cristo en nosotros. Hermanos, ese es el llamado del Evangelio, que nos revistamos de Cristo. Y sé que cuando lo pronunciamos de esta manera, pueden sonar hasta algo imposible. Yo, parecido a Cristo, yo tener una vida como mi Señor, yo andar como Él en este mundo, es imposible. Sí, es imposible. En tu fuerza, en mi fuerza es imposible. Pero recuerda, moriste con Él. Ese viejo hombre que te llevaba a una vida de pecado, de esclavitud, de maldad, murió en la cruz del Calvario, murió. Ahora podés dar muerte a toda esa incursión de tomar el reino otra vez por medio de la fuerza, imponiendo una conducta de pecado y de rebeldía contra Dios. Podés dar muerte a esa rebelión en tu corazón, en tu mente, cada vez que hay un deseo de pecar, cada vez que viene la tentación. Eso es lo que debemos hacer, dar muerte a eso. ¿Cómo? Bueno, pidiendo la ayuda de Dios. Es por medio de su Espíritu que nosotros podemos vencer toda tentación. Dice Pablo que no hay tentación que no sea posible en Cristo librarnos de ella. No nos ha dado ninguna tentación que no sea humana. Toda la tentación tenemos en Él, la salida en Cristo es por medio de Él, por medio de su Espíritu, que nosotros podemos enfrentar el pecado más grosero en nuestra vida y vencerlo, no nuestra fuerza, sino por medio de su Espíritu. Esto requiere identificar mi pecado, esto requiere confesarlo a Cristo, esto requiere ir constantemente, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. En segundo lugar, en Cristo somos capacitados a despojarnos de esa vieja conducta, de esa vieja manera de hablar, de esos viejos hábitos. Lo podemos sacar de nuestra vida. No es una promesa futura, es una promesa actual, presente para cada hijo de Dios. Nosotros en Cristo podemos decirle no al pecado y quitar toda conducta pecaminosa de nuestra vida. Por último, lo que veíamos es que debemos revestirnos de Él. Hermano, hermana, el llamado de Dios a tu vida, el llamado más glorioso no es al ministerio público, no es ocupar un lugar en la membresía de la iglesia. El llamado del Evangelio es a vivir, andar, mostrando a tu Señor en cada día, en cada momento de tu vida, hasta que Él venga por ti. Revestidos de Cristo. No un disfraz barato, no un disfraz vulgar, como este mundo pretende en la religión, no. Nosotros, por esa nueva vida en Cristo, podemos ser un fiel testigo de nuestro Señor. Podemos andar por la vida mostrando un carácter, una compasión, una misericordia propia de los que son pueblo del Señor. Esto es lo que Pablo les está sugiriendo a los hermanos en su vida práctica. Vivan de esta manera. Y eso es lo que nosotros debemos traer a nuestra generación y a nuestra vida. Matemos el pecado, despojémonos de todo aquello, que es contrario a la verdad del Evangelio y revistámonos de Cristo. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias por esta
enseñanza que tú has traído a tu iglesia. Señor, ayúdanos a que esto no sea una enseñanza más, sino que esto pueda ser una realidad de nuestra vida. Que podamos ser vigilantes y matar el pecado, toda conducta, Señor, de maldad en nosotros, en cualquier pensamiento contrario a la verdad de Cristo. Ayúdanos a quitarlo de nuestra vida, darle muerte en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a despojarnos de todo aquello que te deshonra, que no es propio de un hijo de Dios, que no es conforme al evangelio que decimos creer. Y Señor, ayúdanos por sobre todas las cosas a andar revestidos de Cristo, que esa realidad espiritual que encontramos en el evangelio pueda ser una realidad visible en nuestra vida. Que no solamente hablemos de una nueva vida espiritual, sino que podamos evidenciar una nueva vida, una nueva conducta por medio de la fe en Cristo, en cada una de nuestras vidas. Padre, bendice tu palabra. Creemos, descansamos en el poder infinito, incalculable y profundo que hay en tu palabra. Confiamos en que solo ella y nadie más que el poder de tu palabra, por medio de tu Espíritu, puede obrar de tal manera y tan profundamente en nuestro ser, que llevarnos a que todo esto que hemos oído hoy, Señor, sea una realidad en cada uno de nosotros. Padre, bendice a tu iglesia, con hombres y mujeres que vivan a la luz de esta verdad, que tengan como único fin y como un anhelo ferviente en su corazón, por sobre todas las cosas, no pecar contra ti y darle la gloria a tu nombre. Señor, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.